Bien, lo veremos un ratito rapidito ya. Esto nunca estuve ya para que no les recuerdo. Exactamente, ahora sí. Bien, vamos. Voy explicando un poquito esto. Ya, vamos rapidísimo entonces, voy a ir explicando esta situación. ¿Ya? Esto creo que nos puede ayudar a pasar. Ya, bien, silencio. Bien. Y vamos a llamar listo también. Bien, ¿por qué estamos bien vinculando acá? Hemos quedado con lo que es aquí está. Todos tienen su materialcito. Y aquí me dice, este señor ha quedado aquí. Aquí se quedó con el curso segundo celeste, contabilidad celeste diurno. ¿Ya has trabajado el registro de ventas, de evolución de ventas? Sí, hasta aquí has trabajado. Recordaros un poquito. Has trabajado el sistema periódico, desde aquí. Has entrado acá, me dice. Ya, has entrado acá. Yuro realizable. Vamos viendo un poquito. Desde acá. Sí, desde acá. Yuro realizable. Entonces, aquí ya les has explicado, para manejo de inventarios hay muchos, ustedes más han averiguado, etc. Entonces, también la norma 2, ¿no es cierto? La norma 2 nos va a acompañar y nos dice la norma 2 cómo los vas a manejar. Esta parte es muy importante aclarar lo siguiente. ¿Ya? No hemos platicado con ustedes acá, ¿no? Todo, porque hay veces uno se pregunta, si usted se ayuda, no, a mí no me ayuda, yo siempre trato de un poquito ya, de ilustrar. Bien facilito, bonito hemos llevado, yo lo mismo van a hacer con ustedes. Ya, para que te ubiques un poquito, ya, para que te ubiques. Entonces, mira. ¿Saben qué? Es muy interesante que veas la norma. Muy interesante, porque ahora, esta mañana he estado revisando, dice leyes, 4 leyes, la SAF, la 181, la 1178 y otras 2 leyes más, la 486, etc., ¿no? Para que quien quiera trabajar allá en la función pública o trabaja allá. ¿Cuánto? 3.000 tanto te cuesta el curso, pero yo te voy a cobrar 3.050 bolivianos, ¿no? Para eso prefiero que estudies tú, pues. Agarra la norma baja gratis, revisa así como te estoy pasando todo, así tienes que estudiar. Es que mejor que tú mismo conscientemente estudies para que si quieres trabajar en la alcaldía, en la gobernación, en cualquier ministerio, te das cuenta, todo cuesta. Pero ahora les estoy dando con dibujitos para que entiendan. ¿Cómo es esto? Mira, esto que ves acá es un arbolito de manzanas. ¿Qué se llama? Se llama activo biológico. Nace, crece, se reproduce, muere. Se comercializa y muere. Entonces, en la parte contable, ¿has visto? Sin sentimientos. No hay sentimientos aquí. No se obra con esto, sino con la cabeza fría, porque son números fríos. Bien. ¿Cómo vas a contabilizar en Bolivia esto? Porque ahí están las mandarinas, naranjas, limones. Ahora es una inversión, porque por esto del COVID tienes que tomar alto ciclo. Estamos expensos, peor en esta pandemia.
tienes que hacer todo lo posible y es una buena inversión, pero es carito ya la fruta. Entonces ya las familias ya saben que es inversión. Prioridad es la alimentación. Bien, esto tenemos nosotros la NIC 41, que dice son activos biológicos. Listo. La empresa, ¿cómo lo ve del oriente? Ahora el pollito está subiendo, ¿lo ven? Está subiendo porque maíz no hay. O sea, por eso es lindo es hablar de esto. Al año vas a hablar. ¿A qué viene? A nuestro tema, inventarios. Te dice la NIC 41, que lo vas a ver más adelante. Te dice, ¿de qué me estás hablando? De este elemento vivo. Ah, ya. ¿Te da frutos? Sí, cada año. Pero así por así, no. Claro, es natural su crecimiento. Pero yo debo hacer irrigaciones, debo hacer, no es desparasitación, eso usan los animales, debo utilizar ciertos elementos para cuidar de las plagas, etc. O sea, hay que hacer todo un tratamiento de mantenimiento para que te dé buenos frutos y cueste carito y lo vendas y tengas buenos ingresos. Eso, ¿no? ¿Cómo lo vas a tratar? En Bolivia no hay, porque ¿con qué lo podrías tratar esto? Con la norma 3 y la norma 1, principios, nada más. Norma 11, cómo expones, norma 14, políticas, cómo mantienes. Entonces te dice, mira, ya, mientras está aquí, es como un animalito, una vaca, ¿sí? Y está su ternerito. Todo esto es una unidad contable, se llama así, ¿no? Unidad contable. Posee un precio, sí. Está en el hato ganadero, sí. Es una unidad. 6 meses cumple y la norma te dice, te voy a separar. Ahora, no sé si tú serás vaquilla o serás novillo. Y ambos se van a ir al alto ganadero con un precio. Por eso, ¿cuándo va a suceder? Cuando sea 6 meses, un proceso de marcado en el muslo, con fierro caliente, ya está justamente con un precio y una unidad contable. ¿Pero quién te habla de todo esto? Tanto en plantas como en animales. Ahora, ¿a qué viene esto aquí, este tema? En este tema en Bolivia no tenemos normas suficientes, así claritas, no tenemos. ¿Cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? De pronto alguien se va a ir al oriente, porque ahí está la vida, ¿no? Aquí ya no está en la ciudad, sino hay que hacer emprendimientos. Bien, entonces te dice, ellos ya saben la norma contable 1, PSGAs, ya les has explicado, ya saben la norma contable 3, ajustes, ya saben la norma contable 11, estados financieros, cómo exponer, ya saben la norma 14, les has hecho trabajar tanto políticas contables, saben, pero fuera de ello específico no hay. Por lo tanto, estás hablando de inventarios. ¿Cómo vas a hacer el tratamiento? Ellos ya al año van a llevar agropecuaria, pero prepararles, me dice, ¿no? Aquí la norma dice, mientras tú estés fruta conmigo, entonces vamos a trabajar con esto. Todo gasto que hagas para mantener este arbolito, con esto, es costo. El momento que tú has cortado del árbol, se ha entrado a la cesta, estos frutos estás recolectando, los viles, todo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a tratar? Ahí urgente viene la norma contable, la NIC 2. Por eso estás trabajando, la NIC 2. Y la NIC 2 te habla de inventarios. Te estoy adelantando tu trabajo, de inventarios te habla. Y además te dice, ¿de qué te hablan? Yo no sé cómo lo vas a llevar a los centros de recolección, de almacenamiento, silos, ¿no es cierto? ¿Cómo los vas a llevar? Ahora es pertinente hablar del maíz. ¿Has visto tanto la noticia del maíz? Lleva desde este lugar hasta allá, de este momento de recolectar. ¿Cómo los vas a tratar? Te dice aquí. ¿Y qué costos? ¿Qué tipo de costos les vas a sumar? ¿Y cómo? Pues hay que estudiar esto. Entonces aquí dice la NIC 41, hasta aquí fue, una vez que te has separado de mí, ya que se haga cargo esto, te dice, de este lugar de recolección.
Ahora tienes que llevar el transporte, manipuleo, etcétera, hasta almacenar. Yo no sé de aquí si vas a hacer un tratamiento. Entonces, esos costos, ¿quién los va a soportar? Mira qué interesante. Aquí dice, la manzanita cuesta un precio y aquí llega con un precio mayor. Ahora, bonito, ¿no? Hasta ahí, claro, es fácil. Tú haces una hojita de costos, lo vas acumulando y punto. Lo que se besa, ¿no? Ah, pero ¿qué dice impuestos? La ley 843, Decreto Supremo 24051 en su artículo 9. ¿Qué te diste? Estás haciendo trabajos, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Ah, te dice, yo voy a revisar si realmente es esto. ¿No es cierto? En compras es fácil, costo de reposición. En producción dice materia prima, mano de obra, costos indirectos y lo necesario, te dice. ¿Y qué es lo necesario? Desde aquí hasta aquí. Es cuestión de demostrar, ¿ya? Como puedes ver, eso es la situación de las normas. Ahora tú ponte en Bolivia. ¿Tenemos? No. Ah, no tenemos. Además no me han ordenado con esto y me hago los locos. No es así. Otra vuelta, vuelvo al principio. O eres bueno o eres malo. Bueno, así más. Bien, nada más, para no ser muy tedioso. Ahora vamos, a ver. Entonces, hemos trabajado acá. Me dice, en este sistema, a ver, se compra mercadería con un valor de 10.000 en efectivo. Compras, crédito fiscal contra caja. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Eso es el sistema periódico. Periódico utiliza la cuenta, inventario inicial, compras, inventario final, ¿no es cierto? Para determinar el costo de la mercadería. Muy bien, así bien preciso tienes que ser. No vas a hacer otra carrera si no es contabilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si devuelves, dice, el 10%? Ah, ya, 1.000 bolivianos. Perfecto, entonces vuelve a entrar a caja, con la devolución en compras, crédito fiscal, IVA. ¿A ver? Sí. No hay problema si ponemos débito fiscal igual. Sí, correcto. En esta parte no hay problema. Puedes colocar débito fiscal. ¿Por qué? Porque justamente esta cuenta, no nos olvidemos que se va a regularizar con el débito. Si lo colocas crédito, yo lo coloco crédito, porque estoy dentro del parámetro del impuesto. ¿Ya? Si lo coloco débito, que la mayoría lo hace, entonces se va a estar regularizando por tu asesoría. No hay problema. Ya, listo. Sistema perpetuo, lo mismo haremos, te dice. Compraremos 10.000, ahí está, y ya no utilizo compras, sino inventario de mercaderías, 8.700, le saco el crédito fiscal contra caja o bancos. La recomendación siempre es pagar con banco, ¿ya? Pero obviamente cuando estás alejado no hay banco, entonces ahí pagas en efectivo, ¿no? Centros mineros, producción, etc. Bien, igual que te devuelvan, o sea, devuelves tú, perdón, porque esto es de compras. Si vas a devolver 1.000, los 1.000 te van a devolver ahí, entra de vuelta, ¿no? Y inventario de mercaderías das de baja 870. De 8.700 el 10% a 870 y el crédito fiscal le das de baja, o sea, le estás neteando ahí, ¿no es cierto? 130. Entonces hemos comprobado eso, que eso es verdad. Listo, no hay mucho problema. Hasta ahí, periódico. ¿Qué pasa en el perpetuo? Te dice el registro de ventas y devolución en ventas, a ver, bajo el sistema perpetuo. Trabajaremos con 20.000, te dice. Suponiendo tú estás vendiendo y te van a devolver, ya, perfecto. Vendemos 20.000, lo primero que va a entrar es 10.000 a caja, ahí está. Tienes que pagar el IT, 600. Contraventas, 17.400, el 87%. Débito fiscal se genera, ¿no es cierto?, un pasivo, obligaciones tributarias, y el IT por pagar. Hasta ahí todo bien. Has facturado. Ahora, te sugiero, en las redes sociales, ahí siempre es bueno en tu momento libre, revisa, ahí dice manejo de las comisiones, manejo y tratamiento de las devoluciones, notas de débito, notas de crédito, ¿no? Ya te complicó la situación, ya te complicó. O sea, aquí está bien contablemente, pero tributariamente te dicen, no, yo quiero ver por qué has devuelto, a quién has devuelto.
Fíjense en las redes sociales, está ya tutoriales ahí. Los vamos a compartir, lo voy a subir al sistema. O sea, todo ya te complica un poco, ya quieres saber mucho más. Entonces, no debe ser ajeno, señor estudiante, nada para mí, nada. Cuidado que al año digan, toda la culpa, ¿no? El docente, no vamos a enseñar. Ni idea. No quiero eso. A ver, aquí está sencillito, ¿verdad? Sencillito, como cualquier venta. No, aquí está. Ahora nos van a devolver el 20%, o sea, 4.000 bolivianos de los 20.000 que he vendido. ¿No ven? Ahí dice. Nos van a devolver. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Devolución en ventas, que esa es una cuenta de egreso, pues, ¿no ven? Y como aquí me he debitado, aquí está débito, 2.600 porque sobre los 20.000, ahora sobre los 4.000 voy a sacarle yo crédito. La pregunta es, ¿por qué no lo traigo yo el débito aquí para descontar? Puedes hacerlo, no te restringes, puedes hacerlo, pero te dice, mejor sería que te acredites. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener que cuadrar esto, estos 520 va a cuadrar con la boleta de devoluciones. ¿Sí? Devoluciones en ventas, devoluciones en compras. Hay una boleta de débito y de abono. ¿Ya? Hay boletas, por si acaso, para que sean habilitadas en el CIAT. ¿Ya? Hay tutoriales para llenar. Entonces, no debe ser extraño. Cuando te tomen examen y quieras trabajar, te digan, ¿sabes manejar el CIAT? Claro, yo sé manejar. A ver, tú dame sus datos. Inmediatamente entras. ¿Sabes cómo cargar? Claro, el RCB. Vamos a hacer eso rapidito. O sea, en el cuarto bimestre, tercero y cuarto vas a trabajar con un trabajo, o sea, vamos a darles rendimientos. O sea, nada debe ser desconocido para ti. Entonces, mira, devolución en ventas, el 87% de 4.000, crédito fiscal, porque tenía débito, ahora me estoy acreditando y solito se va a regularizar. Lo que sí es cierto, el ITE por pagar, lo estoy dando la prueba. Es tan sabio el artículo 848, tú puedes revisar el 848 del Código de Comercio, dice derecho a reclamaciones. Son 10 días que tienen en este tipo de transacciones para reclamar por no ajustarse al pedido, me ha mandado mala mercadería, o sobre todo eso, ¿ya? 10 días, no es aquí 24, o no se acepta devolución, no, es un cuento. Estoy hablando de la ley. Entonces, mira, y aparte de eso te lo he graficado, tienes 9 días para remitir a través del RCB, ¿verdad? 9 días. Del primero al 9 tienes que remitir todas tus ventas, tus compras, tienes que confirmarlas, consolidarlas y enviarlas. Eso es. Entonces ya pasó la fecha, por ejemplo, de abril, ya pasó el 9. ¿Ya? Ahora se ha ampliado hasta el día 2, han debido ver una red social. Hasta el 2, no, yo no, el primer día ha mandado yo. A una de mis clientes me ha hecho renegar, ella sí, última hora, pero después ya todo está, ya está pagado, ya está consolidado, todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en el mes te pueden devolver, está en su derecho, o tú puedes devolver, o aquí te pueden devolver, ¿no? Están en su derecho, hay que viabilizar, no te tienes que hacer problema. Lo que sí va a pasar, te va a cargar más trabajito, porque tienes que remitir esa información a través del CIEM. Sí, ahora sí. No, mejor sobre 10 días. ¿No? ¿Quién está agregando su artículo, su código de comercio? ¿Alguien está agregando? Léelo, por favor, el artículo 848. Está un poquito que todo se entera. Sería 4.000. De todas maneras, tienes en la plataforma. Está ahí. 848, ¿les busca? $848. ¿Ya? ¿Silencio? El comprador dispone de 10 días a partir de la recepción de las mercaderías incluidas para observar acerca de la cantidad, calidad o peso de las cosas compradas, sin verificación previa. Vencido dicho plazo, pierde todo derecho a la reclamación, salvo lo dispuesto para las compras del exterior. A ver, ¿qué pasaría si su compañero es el comprador de una empresa y el dueño ha comprado, el dueño ha comprado, ya, pagar, listo, pague, todo lo demás ya, pague. Y dice, después de 20 días, ahora hay que venderlo, eso lo que hemos comprado, sí, 100.000 es doctor, perfecto, ahora lo venderemos, hay una oferta.
ya voy a sacar la mercadería y el 60% está dañado. Entonces yo voy a agarrar eso, le voy a decir, quiero devolver. Y el proveedor me va a decir, ¿qué le pasa? Tráiganse a quien sea, a don Lucha Francia, no lo voy a devolver porque es 10 días tenía usted. Legalmente no va a querer. Ahora, ¿qué hacemos? Yo le voy a decir al contador, ¿qué va a pasar? No sé, pero usted tampoco me dice, pero usted me está esperando invitación, pero ahora ya está dañado. Ahora, ¿qué voy a? No voy a perder 100.000. Ya, sin modo, lo votaremos. ¿Cuánto se ha perdido? El 60%. Ya, hay que votar. Inmediatamente se va a activar el artículo 23 del decreto supremo 2451. Me va a decir, un ratito, impuesto, me va a decir, un ratito. ¿Por qué estás deshaciendo este arroz? Es que está contaminado. No, señor, usted tenía que deber. Ahora, no utilices políticas contables, no utilices control interno, tu personal no sirve, así te va a decir. No, es que no sabían, son inoperantes, recién nuevitos, no le voy a decir eso. No, señor, lo siento mucho. Para mí eso es lo que has votado al río, eso es venta. Pero ¿cómo? No, señor, todo estaba, el docente ya ha hecho todos los pormenores en cuanto a norma y procedimiento. Entonces, voy a perder el 60.000 bolivianos, voy a perder. Aparte de eso, sobre esos 60.000 bolivianos, 15.000 me va a sacar IUE por no haber sujetado todo el procedimiento a la norma. Y claro, me voy a agarrar abogados, voy a pagar a unos interinos 500.000 pesos y van a hacer cualquier cosa, pero menos sacarme del problema. ¿Se dan cuenta? Por eso el contador todo sabe. ¿Ya? O sea, les estoy dando casos reales, combinado un poquito, ¿no? Entonces, que no deben tropezar ustedes. ¿Ya? Y lo peor sería que el contador diga, la verdad esto nunca, no sé, no me han enseñado. Claro, no está escrito en libros, son casos reales, hechos. Pero cuídate, yo te estoy haciendo ese trabajo puntual, no estoy diciendo transcribirme toda la ley para aburrirte, no, estoy dando el artículo 9, creo que es muy padre. Estoy diciendo leer, entender y sacar conclusiones. Bien, entonces ya está, muestrita, claro. Ahora me dice ya, registro de ventas en el sistema perpetuo. Hasta aquí no hay problema. Reitero, todo este tipo de casos puede suscitarse. ¿Qué tal lo has perdido? O sea, el ITE ya has pagado. ¿Qué tal? Tienes, pero eres código 15 o 5 como yo, el 18 te tocaba pagar. ¿Por qué has pagado el primero? No, es que soy bien cumplido, ya está pagado. Ya, ni vuelta queda. Ya está registrado, ya el banco ya le paga. Y el dueño, la mercadería quiere devolverme porque me han comprado recién el 30. ¿No? Y tienen 10 días, yo ya lo he pagado el primero por el 5. Ante ese caso, ¿qué solución le vas a dar? Porque el dueño va a decir, ¿qué opinas tú? Porque tú eres el contador. ¿Me afecta? ¿No me afecta? Te va a preguntar. Por eso, manejen este parámetro. Si durante el periodo del primero al 31 o al 30 o al 29, todo puede suceder. Y aplicar la norma, dice 10 días. ¿No? Pero si lo has pagado, tampoco está perdido. Si lo has pagado, hay que negociar, hay que decirle, ¿sabe qué, señor cliente? No lo voy a perder, porque usted es cumplido. Por lo tanto, le sugiero lo siguiente, la siguiente solución. Yo ya he pagado impuestos sobre lo que le he vendido. Si usted me quiere devolver, le acepto, pero pague usted el ITE. No todo, obviamente, de esa pequeña parte, de 120 pesos va a tener que pagar usted. No hay problema. Si quieres te doy 200, te va a dar. Ya me ha tocado solucionar este caso. No hay problema, así me gusta que solucionen. No hay problema, si es 120 el problema, yo pago. Entonces no te haces problema. Ahora tú dirás, ¿cómo vas a colocar acá? Va a ser este así, me refiero a esto. Este es mi problema. Esto sí, tomen muy en cuenta esto. Tomen muy en cuenta esta recomendación. Lo que pasa es que te va a decir esto, ¿no? Esto ya es pagado. ¿Dónde va a ir a parar eso en el estado de resultados? ¿Va a ser gastos de venta o no? Ahí va a decir IT, gastos. Ahora, esos 120 bolivianos te van a devolver, o sea, él va a pagar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? De estos 600, esos 120 tienes que colocar IT compensa o IT, ¿no es cierto? Pues como concepto no deducible. ¿Te das cuenta?
Y cuando te hagan auditoría le dices, mira, 600 he pagado, aquí está la prueba del banco, pero este señor Pérez ha venido porque me ha devuelto y me ha repuesto 120 de los 600. Entonces lo colocas como gasto no deducible y pagas el IVA sobre eso. Entonces con eso limpias toda la situación. Tal vez no me estás entendiendo mucho, porque es natural, porque recién estás en segundo y veo que estás llevando todavía tributaria, pero en tributaria tienes que explotar todo eso. Y esto tiene que cuadrar con tu formulario. Tiene que cuadrar, porque tú eres el que va a llenar devoluciones, todo eso, se va. ¿Ya? Esa recomendación yo te puedo dar. Bien, vamos, entonces aquí, mientras está en el periodo, le doy la vuelta, pues. ¿Ya listo? Desaparece. ¿Se ve? Ahora vamos al sistema perpetuo. En el sistema perpetuo, ¿qué pasa con esto? Me decía, igualito, vamos a vender 20.000, pero en el sistema perpetuo llevas inventarios, costo de venta. A ver, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el ascendido? ¿Cómo creen que va a ser esto? Igual que el anterior, ¿no? Igual que el anterior, no va a ser mucho problema. A ver, vamos a habilitar esto. Ahí está. Ese va a ser el asiento. Sí, ese va a ser el asiento. Entra dinero a caja 20.000, impuestos le sacas 600, costo de... aquí es... se adiciona, aquí dice... cuyo costo es de 15.000, te da el dato, ¿no? Cuyo costo es de 15.000. Entonces, este será así. Entra dinero, a caja 20.000, 600 unidades IT, costo de ventas 15.000, contra ventas 17.400, débito fiscal e inventario de mercaderías de baja. En la vida ya no va a ser así directo el dato, sino te va a acompañar el CARDEX. El CARDEX te va a acompañar. ¿Está bien, no? Un rato. Apuesto que algunas cabecitas está su mente ahí afuera, ¿no? Sí. Ahí afuera quieres recrearse. Esa es la debilidad, es normal. Ya eso ha pasado, ya tienen que ubicarse. Para mí, así se cae un avión, se cae ahí el Málaga, ¿no? Digo, perdón, el Alameda se va a caer, todo se cae. Buenas personas por aquí, por allá, pero yo sigo concentrado. Ya ha pasado, aquí se ha caído el edificio Wall Street, no hay problema. Sí, presupuesto, cabrón. Ya frío. El contador es así, medio ermitaño eso. Ya. Perfecto, entonces esto, lo único que viene es consideras costo de ventas contra inventario. Ahora en los libros te vas a fijar, dice, le acompaña un segundo asiento, el 1A, el 2A o el 3A, no sé, ¿ve? Le acompaña detrás. Ahora, ¿qué más te tengo que explicar? Por ejemplo, en el libro del licenciado Terán, él maneja esta situación, ¿sí no? No, está mal esta asiento. Aquí no. Primero vas a utilizar el asiento de ingreso, ¿ve? Ingreso. Y ahí coloca menos costo de ventas, menos inventario, por si acaso. Y le sigue otro asiento detrás de esto y te por pagar. ¿Lo ves? Así es. Eso te decía, es egreso. Entonces, igual, dale la razón. ¿Ya? Pero yo estoy colocando aquí un comprobante genérico. ¿Ya? Ahora, hay otra cosa que te he explicado, espero que no te hayas olvidado cuando hemos manejado disponible. La mayoría, ¿cómo maneja? O sea, ¿cuál es la esencia o la explicación de manejar comprobante de egreso e ingreso? Porque el traspaso es normal. Y lo mismo el licenciado Terán dice, cuando interviene caja, sea ventas o sea pagos, ahí tomó ingreso o egreso. No sé si has revisado algunos libros. ¿Ya? Entonces yo lo manejo así. Para mí, ¿qué es? Te expliqué aquí. Cuando hay un movimiento, una transacción que modifica
positiva o negativamente el patrimonio producto del resultado, eso es para mí ingreso o egreso. Y si no modifica el movimiento permutativo positivo, es traspaso. Esa es mi explicación. Pero no le quito yo el valor que nuestro docente tiene, ¿ya? Y otros docentes. Pero para mí es bien claro, si te afecta al resultado negativamente por el costo o el gasto, es egreso. Si te afecta positivamente en el resultado producto del ingreso operativo o no operativo, es ingreso. Esa es mi lógica, ¿ya? Entonces vean esa situación, ustedes analicen, tal vez tienen su propio criterio. Bien. Vamos. Ahora dice, se procede a la devolución de la mercadería vendida correspondiente al 20% por no adecuarse a las especificaciones del pedido. Viene nuestro cliente y nos dice, devuélvame el 20%. En ese caso, ¿cómo va a ser esto? Esta es la cita, ¿no? Ese es el asunto. Entonces nos dice, devolución en ventas, es un egreso, sí señor. Te vuelves a acreditar lo mismo que el anterior, no hay problema. ¿Cuál es la novedad aquí? Estás dando la vuelta y es lógico, vuelve a ingresar inventario de mercaderías contra costo de ventas. ¿Está bien? Para eso es muy importante tomar en cuenta el periodo, el periodo. Eso es lo que nos falta. ¿Correcto? Aquí tendría que estar IT por pagar y aquí debería estar IT. Correctamente. Y aquí debería estar ¿cuánto? 120. Bien. Entonces, ¿aquí cuánto debería estar? 7.120. Bien, listo. Ya está. 7.120 debería estar. Perfecto. Ya les he dado la receta, ¿no? Si es que lo has pagado, ¿qué va a pasar? Pues tendrías que charlar con él, decir, llegar a un acuerdo, mira, te voy a devolver, no hay problema. Pero tú pagas, no hay problema, aquí está, es más, saca de su bolsillo, aquí está. Y con eso regularizas, no le afecta a la empresa y la empresa no está en riesgo de alguna observación por parte de impuestos. Reitero, no hago contabilidad solo para impuestos, sino para tomar decisiones. Pero hay que dar a César lo que corresponde, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Siempre con la vida real, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? La has vendido 20.000, está claro. No sé cómo, no sé por qué. Me voy un poquito más yo como auditor forense. Muchas cosas veo, muchos delitos veo. ¿Ya? Estoy involucrado porque estoy en parte de la investigación. ¿Qué va a pasar? No somos santos, ¿no? ¿Qué va a pasar de esto que te está devolviendo valor de 4.000, te está devolviendo el 20%? ¿Ya? ¿Cómo sabes que estaba dañado? No te han hecho el cambalache, el cambio. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué pasaría si queda dañado? Había estado mal. Recientemente, no voy a nombrar, por eso son tan inoperantes los trabajadores. Recientemente, hace 5 meses, ¿será pues? No, en diciembre de este pasado diciembre. Me consta, hemos comprado refrigeradores. Al subir lo han hecho todo y ha venido de fábrica mal, ¿ya? No es poco, es caro, ¿vale? Esos colombianos, ¿ya? Que te dan el agua fría, todo eso. Reciente, es vida real, en diciembre ha pasado, ya por el 18, ha venido de fábrica mal.
y otros lo han destrozado aquí, o sea, han manipulado, el que ha comprado ha manipulado mal, lo ha quemado, ¿se dan cuenta? Esos sensores se han quemado, es como tu sistema de aquí se quema y se cae todo. Es una pérdida grande. Ahora, ¿qué ha pasado? Le dijeron, no, pues le ha amenazado justo con el artículo 10, yo también le he asesorado con el artículo 10, perdón, 848, y a las 48 horas lo ha devuelto. Y ahora el problema era la dueña dijo, ya devuelve, no, porque ya amenazado con impuestos, que auditoría. Ahora pregunto, en esa pérdida, porque son más de 20.000, 30.000 que la empresa estaría perdiendo, ¿creen que Inwets le va a creer? No le va a creer. Le va a decir dónde, cómo. Ahora le va a aplicar lo que estás aprendiendo, la norma 14, políticas contables, control interno. ¿Quién es el culpable? No de fábrica había venido. ¿Y cómo usted ha recibido eso sin probar nada? Eso le va a decir. ¿Se dan cuenta, no? De la complejidad. ¿Qué pasaría si te están devolviendo en este momento? Te están devolviendo y está dañado. No sirve. No sirve. Es para votar. Chatar. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que aplicar el artículo 23. Tienes que deshacer. Si le colocas pérdida por así nomás, sin avisar a la autoridad, estás ahí, te estás llevando la soga. Mucho. Vamos. Listo, señores. Registro de cumplimiento de derechos formales. Ya, el IVA, el IT, el IVA, después vamos a ver. Ya. Ahora, señores, felizmente están llevando ustedes el formulario. Conmigo vamos a llenar el formulario si corresponde en la parte práctica, pero yo les voy a dar digitalizado. O sea, ya está todo. Si tú colocas datos, todito te lo va a calcular y tiene que cuadrar con el asiento. El asiento, el formulario, el libro de compras, de leyes. Ya. Te dije que lo vas a leer esto. ¿Ves? Y vas a hacer esta parte, vamos a trabajar. En la segunda parte lo revisaremos. Lo que voy a hacer ahora, para que no sea tan tedioso, terminar esto. Bien. Ya. Tengan mucho cuidado entonces en la gestión de los costos. ¿Ya? Por eso decía, ¿no? Quien no conoce a su empresa no conoce quien no conoce sus costos no conoce a su empresa. No sabe si gana, si pierde, y cuánto pierde o cuánto gana. Entonces hay que aprender, hasta las señoras que venden en el mercado, hay que aprender, porque ellas se anotan todas al detalle. Mejor nosotros un sistema, ¿no? Bien. Es todo un proceso, ¿ya? Es complicado manejar costos en una industria, en un servicio, en un comercio, pero de pronto más complicado es en la industria, ¿no? En la producción. Bien. Vamos a aplicar un poquito esto. Todo el negocio consiste básicamente en satisfacer necesidades, deseos de la clientela. Sí, señor. O bien va a comprar un producto y lo va a revender a más de su precio. Claro, tiene que ir a eso. Por eso hemos hablado de precio de compra, le restas el crédito fiscal IVA y vas a tener el precio neto. A ese precio neto tienes que sumarle, ¿no es cierto?, gastos de operación, o simplemente le tienes que sumar utilidad deseada y vas a llegar a un precio neto y le tienes que aumentar la tasa efectiva del IVA para llegar a un precio de factura. Así es, ¿ya? A un precio de factura. ¿Bien? Entonces eso tiene que quedar claro. Cálculo de los costos, por ende, es importante, ¿no es cierto?, en la planificación de la producción, los procesos de producción, la dirección, el control, todo el proceso. Entonces, estás llevando costos, qué bien, vas a llevar costos 1, costos 2. Persona que no sabe costos está perdida, es complicadito, sí. Sobre todo lo que es la parte del SIP, ¿no?, para prorrateo primario y secundario. El análisis de los costos en la empresa es pero sumamente importante.
Principalmente, ¿qué? Desde el punto de vista del cálculo, ¿no es cierto? Pues el que desconoce, nos dice, puede acarrear riesgos para la empresa. No conoce sus costos, no sabe si gana, pierde, y cuánto pierde o cuánto gana. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Y la pandemia nos ha mostrado, no me han sabido llevar presupuestos. El presupuesto es sobre la base de costos. Conocer no solamente qué ha pasado, sino también dónde, cuándo, en qué medida, cuánto, cómo, por qué pasó esta situación. Te permite corregir los desvíos, ¿sí?, del pasado para preparar mejor el futuro, la administración del futuro. Continuamente tienes que valorar, evaluar. ¿Sobre qué base se hace el POA? Sobre lo que pasó. ¿Qué hace la contabilidad? Registra metódica y sistemáticamente. ¿Qué registra? Hechos históricos, hechos reales, hechos fácticos. Eso. Entonces, ¿existen diferentes costos para distintos propósitos? Sí, señor. Hay un sistema de contabilidad de costos que estás llevando. ¿Sí? Entonces, múltiples necesidades tienes. A ver, todo sistema de costos se basa en la acumulación. Claro, eso es verdad. Materia prima o material directo más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. Esto te da como resultado el costo de producción. Eso es. No hay donde perderse. Te dice un punto medular, neurálgico para tratamiento de los costos es definir el tipo de enfoque que esta actividad tiene para la creencia, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que hace. Es empresa comercial, de servicios, industria, ¿cuál es su propósito? Y si produce, ¿qué produce? ¿Cada cuánto produce? ¿No es cierto? Pues todo eso es. Tenemos que revisar todos esos aspectos. Ahora, ¿hay tipos de costos? Sí, señor, ustedes saben, costo del producto, costo del servicio, costo operativo, costo de explotación y otros costos más, diferentes costos. Tienes que todo es costo, se dan cuenta, todo es costo. El dinero, ahí hemos llevado la importancia de la liquidez, ¿no? Costos operativos, puedes hablar de remuneraciones al factor trabajo, combustibles, carburantes, repuestos, suministros, depreciación, seguros, otros indirectos, mantenimiento del sector, de seguridad, bioseguridad, servicios, alquiler, administrativo, o sea, son costos. Por eso es importante costos. Sí, señor, es importante los costos. Algunas clasificaciones, los costos directos o los costos indirectos. ¿Son variables o son fijos? Si son variables, de acuerdo a la cantidad producida, sube o baja. Son fijos, no interesa, no considera si has producido, cuánto has producido, nada de eso. ¿Sí? Son relevantes y son irrelevantes. Hay controlables y no controlables. Hay diferenciales. Hay costos de oportunidad. Por ejemplo, tú querías ser médico, estás estudiando contabilidad. Ese es tu costo de oportunidad. Dejas de hacer algo por algo mejor deberías. ¿Ver? Entonces, hay costos marginales también. Hay costos desembolsables y hay costos que no los vas a poder cubrir. En todo deberías pensar. Estos costos directos son los que se identifican directamente con el producto. ¿En qué estás sentado? En un pedazo de madera, pero que ha sido procesado, que está en un mueble, una silla, una mesa, ¿cierto? Esos son identificados, ahí ves madera, ¿cierto? Entonces se identifican. En esencia son la materia prima, materiales, mano de obra directa y sus correspondientes cargas sociales. Por supuesto que sí. ¿Hay gastos complementarios respecto a los indirectos? Sí, hay una variedad. Primero están los materia prima directa, indirecta, mano de obra indirecta, por ejemplo, el sueldo del supervisor, del capataz. ¿Sí? Y luego está la energía, fuerza motriz, depreciaciones, seguros, etc. ¿No? Hay otros necesarios, suministro, energía, depreciación, seguros. ¿Ves lo que dice? Eso. Los variables y fijos, los costos variables en un costo variable que cambia
un total en proporción directa a los cambios del activo. Produce 100 chompas, 0 chompas, eso depende, ¿no? Depende de la materia prima. O sea, va a estar, depende de la cantidad. Y en cambio el costo fijo es un costo que permanece constante, produzcas, no produzcas, independientemente de la cantidad. El alquiler, la depreciación en tasa fija, el seguro en prorrateo fijo, ¿no? Y otros, ¿no? El sueldo, el costo indirecto, por ejemplo, el sueldo del supervisor es fijo. Produzca 1000, produzca 2000, 100.000, igual fijo. ¿No? Fijo, a menos que tenga bono de producción, es otra cosa. ¿Ve? Ese es otro. Así es, los costos variables, costos fijos. Esa es la situación. Algunos ejemplos de costos variables, claro, materiales, mano de obra directa, suministros 70%, energía 60%. Costos fijos, mano de obra indirecta, depreciación, seguros, suministros, energía, seguridad, administración, todos los sueldos. Eso es variable y esto es bien. Los costos promedio total. Esto se divide entre la cantidad producida y te da un promedio. Costo promedio se calcula dividiendo un costo total en el numerador entre algún denominador, cantidad producida. Generalmente el denominador es una medida de actividad muy relacionada con el costo total incluido. Es decir, costo de producción más costo de operación se divide entre la cantidad producida. Entonces ahí tienes cuánto te cuesta producir una chompa, pero que todo paga. No solo materia prima, mano de obra y costo indirecto, sino también el sueldo de la secretaria. Ahí está. Pago de impuestos de la casa, todo esto. Así es. ¿Ves? Ahora, el costo de producción es la sumatoria, como te dije acá, materia prima, mano de obra, costos indirectos. Mano de obra indirecta, suministros, energía. Los costos indirectos es el más complejo de pronto. El tercero pero es el más complejo por su prorrateo. Tienes que tener políticas, cómo vas a asignar a cada producto, a cada servicio. Esa es la complejidad. Bien, perdón. Por ejemplo, hablamos de base de asignación en el CIF o en el GIF, ¿no? Costo indirecto, gasto indirecto. Horas hombre, ahí están los métodos, ¿no? Horas hombre, horas máquina, unidades producidas, área ocupada, o sea, te dice por kilowatts hora, por horas que ha funcionado la máquina, ¿no es cierto? Por producción terminada, unidades producidas o espacio ocupado. En este momento yo hago un prorrateo, por ejemplo, me llega la factura de luz de 1000. Yo digo, de los 1000 metros que ocupamos, ¿cuánto ocupa la administración? 100. Entonces dividimos entre 10.000 kilowatts, o sea, 1000 bolivianos entre 10.000 kilowatts, multiplica por 100 metros, eso es lo que le toca a la administración, eso es gasto. Y lo demás es costo. Y ese lo demás, 900, tienes que distribuir entre la cantidad producida, eso es verdad. Es lo que haces, lo estás haciendo. Ya estás haciendo, es bien interesante esto, ¿ya? Porque ahora, si esta chompa, desde polonesa, esta chompa costaría unos 300, 400 ya. Y ahí le aumentas 10 pesos más, 5 pesos más. Ahora no sé si serás competitivo al frente, ¿no? Con otras marcas. Eso es, por eso el contador sabe todo. El contador de costos al menos es una especialidad. Muy pocos hay contador de costos. Es una verdadera especialidad. Ganan muy bien, les diré. Ganan muy bien. Tienen que saber todo. ¿Sí? Entonces ya saben que el activo es generador de ingresos y el pasivo generador de egresos, o sea, es costo financiero. No te olvides siempre de eso. No te olvides de esta gráfica, ¿no? Activo es generador de dinero. Tienes máquinas, hay que producir capacidad ociosa, porque si no vas a identificar capacidad ociosa. Ese es un costo al vacío. ¿Ve? Entonces no te olvides que tenemos que tomar decisiones bajo esta lógica, ¿no? Tiene que ser así. Bien, hasta este momento entonces estamos yendo bien, estamos muy bien en costes. Simplemente les he refrescado lo que están viendo, porque me interesa, porque estoy en esta parte de lo que es el manejo de CARDEX y determinar costos. Entonces, bajo esa figura, vamos a trabajar con esta
parte estratégica de lo que son los costos. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, diremos, a ver, estamos en un modelo económico de libre mercado. Si tú estás pensando, dices, he fabricado 10.000 chongos, ¿cuál es el lío? Ha llegado 1.000 pesos, ya pues distribuye entre 10.000 y no le va a afectar mucho, le va a tocar a 20 centavos, a 10 centavos. Eso es según tu percepción. De pronto eso no sea competitivo en el mercado, por eso hay que tomar muy en cuenta esos impactos. ¿Ya? No es suma y divide solamente, por si acaso. ¿Sí? Entonces le dejaremos esta tarea a la gerencia estratégica de costos, donde tú vas a ser su apoyo, donde al más alto nivel tú le vas a asesorar. Espero que sea así, porque si no es así, estamos entrando a un mundo de la mecánica, ¿sí? Bien, vamos entonces viendo acá, ya esto ya lo dejaremos desde cuándo fue costos, no es de ahora, ¿no? Desde cuándo, igual que te han enseñado las reseñas de la contabilidad, ya no nos interesa como en la historia. Lo que sí es cierto, tienes que tener un buen sistema de costos. Hablar de un estándar es ligas mayores. Ojo. Estandarizar aplica métodos matemáticos más precisos. Bien, es todo un escenario, todo un sistema para asignación de costos, por si acaso, ¿ya? Entonces, es muy interesante costos. Siempre tienes que valorar hasta en tu vida personal cuánto te cuesta hacer un evento, cuánto cuesta estudiar, cuánto cuesta todo. ¿Sí? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Sí? Tienes que tomar muy en cuenta esos aspectos. Bien, entonces es realmente es un escenario donde requiere una precisión matemática, de pronto manejo de costos. ¿Sí? Entonces eso te da mayores luces. Voy a ahondar más esto del... Sabemos que tenemos que precisar los costos para ser competitivos en el mercado, eso es cierto, pero le dejaremos eso a la gestión empresarial. Porque esta de gerente tiene que saber pues, dónde nos está llevando, cuál es su estrategia. Sobre la base que tú le vas a dar información, él pues que piense, ¿no es cierto? Bien, entonces no vamos a ahondar más ya cuáles van a ser sus estrategias del futuro, cómo van a cambiar estos elementos, ¿no? Entonces, ya eso depende de la gerencia. Bien, si hablamos nosotros de demoras en los procesos, también te genera costos, por si acaso, te genera costos, ¿no? Entonces, ¿hay una cadena del valor? Sí, desde el acopio. Desde el acopio, ¿cómo acopias materia prima, mano de obra? ¿Cómo procesas? ¿Cuál es tus pasos a seguir? Bien, vuelvo entonces al principio, donde tienes que darle valor y hay toda una cadena de valor de estos elementos. Bien, me voy a la parte práctica. Tienes que preguntarte de pronto o hacerte estas preguntas, ¿no? ¿Qué vas a costear? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? Eso debe preguntarse la empresa. Sí, señor. Ya sabemos que los costos fijos, costos variables tienen su propia situación, su propia esencia. Y entonces hay costos del periodo, costos del producto. En un comercio, ¿qué vas a utilizar? Costos del periodo. En una industria, ¿qué vas a utilizar? Costos de cada producto. ¿Ve? Y en un comercio, en una consultora que vas a tener, ¿cómo vas a realizar? Ya te dije, acumulación de costos. Servicios, especialmente, ¿no? Pago de salarios, servicios, alquileres. En cambio, en el producto es más fácil, materia prima, mano de obra, costo indirecto, pero va a tener su complejidad, depende de qué tipo de industria estás hablando. Tiene propias regularizaciones, ¿no? Hay costos que los puedes controlar, claro, está dentro de la empresa y tienes políticas contables. Hay costos que no los puedes controlar, claro que sí, no tienen autoridad sobre los costos, por ejemplo, el costo de la subida del dólar, del yen, del euro, ahora con la guerra de Ucrania, subida de los energéticos.
subida del maíz. ¿Puedes controlar? No puedes controlar. Eso parte de la globalización, del impacto económico, pero no. Entonces, eso hay que tener muy consciente. Los costos fijos, produzcas o no produzcas, es constante. Los costos variables sube o baja en función a la cantidad producida, en función al precio y lo que está pasando con el maíz y el efecto inmediato con la carne de pollo y la carne de res, ¿no? Especialmente de pollo. ¿Ve? Es necesario que mantengas y sepas conscientemente qué es el punto de equilibrio. Sí, el punto de equilibrio es aquella intersección entre el costo total de producción, que tiene costos fijos, costos variables, en relación a los ingresos totales. Entonces, esta intersección te dice, tú vas a vender a un precio determinado y una cantidad determinada, que lo único que te va a servir es para cubrir costos fijos y variables. Si tú quieres reducir tu cantidad en ventas, pues tómalo en cuenta que vas a tener pérdida. Si quieres reducir para ser más competitivo en el mercado, a pérdida vas a trabajar, entonces te va a dar. Ahora, ¿cuál es tu estrategia? No te voy a ayudar a pensar, eso le dice al dueño, ¿no? Es diferente, para eso tiene que pensar. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué hacía la Coca-Cola en diciembre cuando hay lluvias y baja? En este momento estamos ya entrando a la crudo invierno. Pregúntate qué está haciendo la Coca-Cola, nada. Ya debería estar con sus azafatas, pero no vestidos de poleritas aquí, no, han visto señoritas simpáticas, ¿no? Con poleras, llevando paseña, llevando Coca-Cola. Son estrategias. Por diciembre aparece una promoción, que los vasitos, que los ¿no es cierto? Los arbolitos de Navidad, que colección. Tengo toda la colección de Coca-Cola. Entonces, esa es una estrategia. ¿Se dan cuenta? Es una estrategia. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, no le vamos a ayudar. Yo siempre le digo ayer, ¿no? Al Benur y la pasilla le digo, no te voy a ayudar a pensar. Eso tú tienes que ver, para eso es un profesional. ¿Cierto? Entonces, ¿quieres ampliar esto? Tienes que ver qué promoción vas a hacer. Tienes que ampliar. Aquí está la utilidad, porque aquí está pérdida. Por eso es muy importante el costo, perdón, en este caso, el punto de equilibrio. Bien, luego tiene un enfoque, tres enfoques los costos. Tiene un enfoque financiero, tiene un enfoque operacional y tiene un enfoque estratégico. Todo sobre la base de los costos. Sí, sí. Bueno, hablar de cambios en la estructura de los costos es muy delicado. Es todo un sistema. Sí, todo un sistema. A ver, un ejemplito te doy. ¿Qué pasaría si ya no quiero utilizar una materia prima que es de calidad y quiero sustituir con una segunda, ¿no? Con una segunda? ¿Qué va a pasar? La calidad va a bajar. Pero es necesario, porque si no voy a seguir trabajando a pérdida, dirás, ¿no? Pero algo más deberías aumentar. Es lo que se hace, pues. ¿Por qué crees que la ropa y los que visten, lo barato cuesta caro? Si yo me compro de las mañanas en este momento, le va a salir a la semana bolitas, ¿no? Como este polonesa, no dirá que estoy promocionando, no, pero dura, por lo menos años netos. Lo de los abuelos, de los papás utilizaban poloneses, no sé qué más utilizarán, pero duran años, décadas, no se hace nada. En cambio, lo barato rápido les sale aquí. Y ahora que ya no hay hijos, no hay ardilla, no sé qué, pues habían desaparecido, entonces ya es más de baja calidad. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces ya saben ustedes, el costeo directo, no ventas menos costos variables, te da el utilidad marginal o margen bruto. Margen de contribución se llama esto. A eso les restan los costos fijos, te va a dar la utilidad neta en costo neto. O sea, utilidad neta, perdón. O utilidad bruta. Neta es después de la parte operativa. ¿A ver? Bien, entonces ya entramos a los registros contables. Vamos a entrar a los registros contables sobre la acumulación de los costos y veamos cómo va esto. ¿No es cierto? Los costos a veces no voy a hablar, eso sí que es departamentalizado, es más caro. Han averiguado ustedes, pues ya saben de lo que estamos hablando. Eso es por departamentos, se lleva Cardec en este departamento, en este, y lleva, en este caso, un control más preciso. Con esto termino. Miren, mucha atención. Cuando tú tienes productos terminados,
¿Cuánto de materia prima ha entrado? 100%. ¿Cuánto de mano de obra? 100% y costo 100%. Eso está claro, ¿verdad? Tienes ahí la silla, la mesa, tienes ahí la tarta, el pan, etcétera. Todo está 100%. Hasta ahí entendido, ¿ves? Entendido. Si tú me dices 90%, entonces va a bajar la calidad. ¿Ves? Algo pasó. Pero ¿qué pasaría en el producto en proceso? Eso es muy importante que sepas eso. ¿Ya? ¿Cuánto en un producto en proceso? Me dice, ya le he mandado las tantas maderas, pero está sin mangas la chonca. Ya. Pero ya le he mandado todo. Mano de obra, ¿cuánto entonces falta? 80% ahí indicados. Y gasto indirecto 60%. ¿No es cierto? Entonces, esto tenemos que sacar un promedio. Por lo menos a eso va las políticas. ¿Qué va a pasar con los productos dañados? 100%, no tiene solución. Es como cuando haces quemar el pan, no tiene solución. No tiene solución. De pronto, de los 100 panes, 96 se han quemado, pero todo como carbón. 4 sirven, aparentemente, pero no lo puedes comercializar. ¿Se dan cuenta? Esto te genera total pérdida. ¿Ya? Pérdida. Así. Los que han visitado tal vez a alguien que hace dulces, ¿ya? Cómo se hacen los dulces, se mezclan, ¿no? Si se quema, ya no tiene solución. ¿Qué pasaría en este caso? Productos defectuosos. 100, pero ojo. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿alguien ha visitado alguna fábrica de dulces, por ejemplo la Estrella? ¿Qué es lo que sucede? Te vas a fijar en las ferias, hay dulces que venden unas señoras y con el calor y con el frío, entonces se va juntando y de pronto se hace toda una bola, ¿no? Ya no te van a comprar. ¿Qué vas a hacer? Lo que se hace es desenvolverlos, meterlos a la olla y necesita más azúcar, más esencia, por eso sale del refresco taíno, lo que se vence, lo llevan a un recipiente y ahí sale el taíno. De los dulces, todo se coloca ahí y de eso sale, pues, se le coloca chocolate para que no, porque ya no va a ser transparente, se coloca chocolate y salen las paletas de chocolate. O sea, pero ¿qué ha pasado? Le has involucrado más azúcar, más esencia, más mano de obra, etc. Eso sale en los derivados, si acaso. Ya salen los derivados. Bien, con esto nos vamos al descanso. Mira acá, dice, bien interesante, la materia prima, 1000 por 3, 3 más. 500 por 3, 1500. 2000 por 3, 6000. Entonces se cumple, mira, cuanto más produces, aquí está, cuanto más produces, tienes más costo variable, ¿sí o no? Se cumple, ¿verdad? Pero ojo, si tú vas al precio, se mantiene constante. Se mantiene constante. Te dice, mira, te dice, el costo variable en el total, sí, aquí está en el total, es variable en función a la cantidad producida. Pero si hablas de fijo, de por unidad, es constante, es fijo, aquí está, 3, porque todos los días no sube. En cambio, en el fijo, te dice, en el fijo, 1000 por 1, 1000, 500 por 2, 1000, 2000 por 50, 1000. O sea, te dice, en el total, el costo fijo es 1000, el alquiler. Pero si tú prorrateas y tú produces 1000 chompas, a cada uno le colocas un peso. Y si produces 500, es más caro el costo fijo en unidad. Y si produces 2000 chompas, es más barato el costo fijo. O sea, si te das cuenta, el costo unitario es variable en el fijo. O sea, en cada unidad. Eso tienes que manejar bien por si acaso. Eso es estrategia. Por eso es que hay gente que dice, ¿cuánto? 100.000 el alquiler, no hay problema. Pues, pero produce harto, entonces no siente. Bien, señor. Al volver voy a ya trabajar con el ejercicio y esa es la composición, ¿no?
Entonces, el proceso, costo de producción, mano de obra, materia prima, mano de obra y costo. Y eso vamos a trabajar. Está muerto.